Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de Lengua y Literatura. Con ustedes, el profe Byron. Comencemos. Hoy en la asignatura de Lengua y Literatura abordaremos el tema del resumen. Preste, por favor, mucha atención para que se pueda quedar con los conocimientos impartidos en la presente clase. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, estimados estudiantes? Vamos a desarrollar la capacidad de identificar, sintetizar y comunicar las ideas principales de un texto mediante la elaboración de resúmenes, fomentando su comprensión lectora, capacidad de análisis y habilidades de comunicación escrita. A lo largo de esta clase, chicos, nosotros explicaremos qué significa la palabra resumen, cuál es su etimología. Hablaremos también sobre las respectivas características que debe tener el resumen. Explicaremos también para qué sirve también el resumen y para finalizar abordaremos los 8 pasos importantes que debe tener el momento que elabore un buen resumen. Presten mucha atención, por favor. Muy bien. ¿Qué significa, estimados estudiantes, la palabra resumen? La palabra resumen tiene un origen prácticamente de la palabra latín re más suma. ¿Qué significa re? Re proviene prácticamente de este prefijo, como ya se indicó anteriormente, que significa volver a o también y a su raíz. Y por otro lado, la palabra suma señala la parte esencial de algo. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del resumen podemos darle diferentes significados, estimados estudiantes. Por un lado, nosotros podemos decir que el resumen es una exposición que sintetiza pues prácticamente toda la información esencial, ya sea de un texto oral o escrito. También se caracteriza también, estimados estudiantes, por tener un objetivo y presentar sobre todo la idea general del texto que nosotros estemos identificando. Sobre todo también recordar que el resumen nos permite expresar, recordemos, estimados estudiantes, con nuestras propias palabras, las ideas principales del texto que se quiere abreviar. Sigamos. ¿Qué características sobre todo tiene que tener un buen resumen, estimados estudiantes? Cuando nosotros deseamos elaborar un buen resumen, es importante tomar en cuenta varios aspectos. Por un lado, no es necesario tomar en cuenta los detalles, sino fíjese, por favor, debe sí tomar en cuenta las ideas principales, sobre todo para que la información sea completa. Cuando usted elabore un resumen, tiene que ser breve y sobre todo integrar y relacionar todas las ideas, sobre todo las principales. Además, estimados estudiantes, dentro de lo que tiene que ver con las características de un buen resumen, debe poseer unidad y sentido. Y también debe ser redactado sobre todo con un estilo claro y comprensivo, exacto y conciso. Y sobre todo, seguir el orden del documento original, estimados estudiantes. Ahora bien, en nuestra vida académica, estimados estudiantes, estamos continuamente elaborando este tipo de textos. Pero ¿para qué nos sirve dentro de nuestra vida práctica estudiantil? Sobre todo podemos decir que nos sirve para repasar lo aprendido de algún tipo de lección, de algún tipo de texto académico, etcétera. Nos ayuda también a comprender la estructura que tiene diferente texto. Sobre todo, estimados estudiantes, nos permite también recordar de mejor manera la temática que se abordó en determinada asignatura, en diferente temática, etcétera. Además, nos permite transmitir de manera breve y global los contenidos de un texto, estimados estudiantes. Ahora, sobre todo nosotros tenemos que tener muy presente cómo debemos elaborar un buen resumen, estimados estudiantes.
Y para eso, si es que nosotros elaboramos un buen resumen, debemos respondernos varias preguntas cuando ya estés elaborado el resumen que nosotros realicemos. Como por ejemplo, si responde a las siguientes preguntas, si podemos identificar cuál es el tema principal del texto base, dónde y cómo se desarrolló ese tema y cuáles son tanto las ideas secundarias que completan las ideas del texto. También identificar ideas principales y si ideas secundarias si se encuentran relacionadas entre sí. Y sobre todo, ¿cuál es la conclusión del texto base? Recordemos, si nosotros respondemos a esas preguntas, efectivamente estaremos elaborando un buen resumen. Ahora bien, sigamos prácticamente el desarrollo de cada uno de estos pasos para elaborar un buen resumen. Sobre todo, estimados estudiantes, es importante leer, pero sobre todo leer bien el texto, ¿sí? El texto que nosotros vayamos a elaborar el resumen. Las veces que haga falta, sobre todo para poderlo comprender. Y si es que a lo mejor usted tiene alguna dificultad en alguna palabra que a lo mejor no comprenda, puede utilizar un diccionario si hiciera falta. Como paso número 2, nosotros debemos reconocer sobre todo el tema y los subtemas que se desarrollan para elaborar un buen resumen. Debemos identificar, estimados estudiantes, tanto la estructura que tiene prácticamente el texto como las respectivas partes. Es decir, que tenga la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y de esa manera nosotros podemos identificar de qué tipo de texto se trata, ya sea expositivo, narrativo o argumentativo. Recordemos también utilizar la técnica del resaltado. Sí, podemos subrayar las ideas relevantes y comprobarlo al final, que si lo que hemos subrayado tiene sentido y también tiene la respectiva unidad. Es importante también, dentro de otro paso muy importante, también esquematizar el contenido para organizarlo de una manera visual. Podemos usar también técnicas como nosotros ya aprendimos en clases pasadas, como mapas mentales. Podemos utilizarlo en una forma visual para así poder identificar las ideas principales como también las secundarias. Recordemos que antes de elaborar un buen resumen, estimados estudiantes, es importante siempre tomar los respectivos apuntes y sobre todo utilizar los respectivos conectores que nos van a ayudar para poder organizar de manera más coherente, precisa y clara cada una de nuestras ideas. Recordemos que es importante siempre que exista la respectiva hilación, es decir, que se puedan entrelazar una idea con otro, con el contenido respectivo. Recordemos también que para poder obtener un buen resumen, debemos siempre fijarnos y sobre todo en la ortografía y que la puntuación sean las correctas. Y sobre todo, para finalizar, nosotros podemos también concretar que para elaborar un buen resumen se debe sobre todo revisarlo al final y comprobar que tenga la respectiva coherencia y sobre todo que mantenga la idea del texto base. Si nosotros notamos ahora en la presentación, podemos ahora mismo visualizar un pequeño ejemplo. El texto base vendría a ser, en este caso, nuestra estrella favorita como título. Si usted se fija, aquí nosotros podemos encontrar exactamente uno, dos, tres y cuatro. Cuatro respectivos párrafos. ¿De acuerdo? Y lo que se hace prácticamente para poder obtener el resumen, obviamente el título ya lo tenemos identificado, nuestra estrella favorita, y aquí prácticamente de los cuatro párrafos se los ha resumido en uno y dos. En este caso, identificando ideas principales, en este caso, como es el protagonista el sol, y las respectivas ideas secundarias con sus respectivas características, como usted puede ahora mismo observar.
Ok. Entonces, dentro del resumen, estimados estudiantes, nosotros vamos a concretar, permítame un momentito, antes de, si cabe la redundancia, en esta clase nosotros hemos podido ya identificar qué significa la palabra resumen, cuál es su etimología. Si ustedes recordamos hace un momentito se explicó, proviene del latín re y también más la palabra sum. Re que significa volver a y a su raíz y suma que significa la parte esencial de algo. Recordemos que tiene también el resumen tiene diferentes acepciones o diferentes significados. Hemos también nosotros aprendido en esta clase las respectivas características que tiene un resumen. Además, hemos explicado para qué nos sirve también el resumen. Recordemos, nos permite también a nosotros repasar lo aprendido, nos ayuda a comprender la estructura del texto, también nos permite recordar de una mejor manera y sobre todo transmitir de manera breve y global todos los contenidos. Y al finalizar, nosotros hemos prácticamente ya entendido y comprendido cómo elaborar un resumen en sus 8 párrafos. Sobre todo, leer bien antes de poder escribir, reconocer el tema, prácticamente identificar la estructura que tiene el mismo, la introducción, el desarrollo, la conclusión, el tipo de texto. Y es importante utilizar la técnica de subrayado para poder identificar las ideas relevantes. También efectuar un respectivo esquema para poder tener claro tanto las ideas principales como las ideas secundarias. Y es importante elaborarlo también el resumen en nuestras propias palabras, siempre también comprobar la respectiva ortografía y puntuación y recordemos también que es importante que el resumen tenga coherencia y sobre todo mantenga la idea fundamental del texto, estimados estudiantes. ¿Cuál es la tarea que usted va a realizar, estimado estudiante, en la asignatura de lengua y literatura? No se olvide, únicamente a manera de recordatorio, usted tendrá que escribir en su respectiva carpetita o en su respectivo cuaderno, sí, las siguientes preguntas. En primer lugar, va a responder, ¿qué es un resumen? En esta clase se ha explicado prácticamente diferentes conceptos al respecto de lo que es el resumen. Usted va a responder también, ¿para qué le sirve el resumen, estimado estudiante? Y para finalizar, recuerde, por favor, usted va a leer el texto que aparece en pantalla ahora mismo y lo va a resumir. Para eso le pido de favor seguir los pasos, los 8 pasos que se explicó en esta clase. Y en la parte inferior, usted va a colocar su respectivo resumen. ¿Ok? Muy bien. Recuerde que cualquier duda, cualquier inquietud respecto del tema tratado en esta clase, estoy a las órdenes para poderlo ayudar. Ha sido un gusto trabajar estos minutos con ustedes. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo.